Buenos días a todos. Como ha dicho Miquel, estamos realmente contentos de hacer este primer evento, este primer webinar desde la asociación y esperemos que vengan muchísimos más por detrás. Yo os voy a contar un poco qué es exactamente esto de la agricultura regenerativa y, en nuestro caso, de la viticultura regenerativa. Y lo voy a hacer no con un sombrero de técnico, de consultor, que es el que llevo muchas veces, formador, sino con el sombrero de agricultor, de viticultor, de una familia de agricultores y viticultores de toda la vida. Somos la 9ª generación que trabaja las tierras, las viñas desde hace más de 300 años. Y en este contexto podéis imaginar que he participado en miles de charlas sobre el campo, porque a los agricultores nos encanta charlar sobre el campo. Y en estas charlas ha habido una palabra que siempre se ha repetido y creo que es una de las palabras más decidas por los agricultores, un hit, digamos. No sé si podéis imaginar cuál es esta palabra, pero esta palabra es la palabra crisis. Porque los agricultores estamos en crisis. Y de hecho, se dice que los agricultores no hemos notado las grandes crisis estructurales, como por ejemplo la del 2008 o la de la COVID, porque estamos permanentemente en crisis. Y debo decir que como agricultor estoy de acuerdo. Y esta crisis se debe básicamente a que los precios de los productos que necesitamos para producir no han parado de subir. Este último año el precio de los abonos se ha disparado. La urea se ha doblado de precio. Y los precios que percibimos por lo que producimos, pues se va manteniendo e incluso en algunos casos está bajando. Por lo tanto, existe una crisis económica importante y a esta crisis económica importante, estas últimas décadas le hemos añadido otra gran crisis. Seguramente una de peor, una de más dura, que es la crisis climática. Justo ayer, nosotros estamos en el Ampurdá, justo ayer sufrimos un incendio forestal en pleno invierno, al lado de un río. Estamos en un periodo de sequía muy grande. La sensación que tenemos, y supongo que la compartiréis todos, es que estos últimos años estamos batiendo todos los récords. El periodo más seco, el verano más caliente, el invierno más suave o el invierno más frío, las lluvias más torrenciales. Nosotros, como ciudadanos, estamos sufriendo esta crisis, pero como agricultores también estamos sufriendo esta crisis. Pero además de sufrirla como agricultores, también contribuimos a que esta crisis esté avanzando, porque el sistema que la mayoría de agricultores utiliza para producir, que muchos hemos utilizado durante muchos años, al que podemos llamar agricultura convencional, es responsable de que cada año perdamos 20 toneladas de suelo por hectárea. Esto es 1 centímetro de suelo fértil cada 5 años. Aquí en la imagen podéis ver lo que pasa en las viñas labradas cuando llueve y sabemos todos, desde pequeños, que el agua no es marrón, el agua es transparente. Por lo tanto, es que se está llevando algo. Este modelo es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso hace que estemos batiendo otro récord. Tenemos 420 ppm, partes por millón, de dióxido de carbono en el aire. Nunca los humanos habíamos vivido con esto. Pues nosotros somos responsables del 25% de estas emisiones. Hemos perdido en 20 años el 50% de la biodiversidad del planeta. Y en parte es por los productos pesticidas que hemos estado utilizando y estamos utilizando los agricultores durante muchísimos años. Y dicen los expertos, por ejemplo, desde la ONU, desde la Comisión Europea, que al planeta le quedan 60 cosechas si no cambiamos el sistema de producción. Un pico de cosechas de 60 años. Y de hecho yo creo que son muy optimistas porque en 60 años, y debido a la primera de las crisis que os he hablado, yo no creo ni que queden agricultores. Esta es la situación actual, pero lo que quería compartir hoy con vosotros es que en mi familia hace un tiempo que dejamos de hablar de crisis para empezar a hablar de oportunidad. Porque nos gusta mucho una frase que dice que en la vida no hay problemas, sino soluciones que aún no hemos encontrado. Y para mí un ejemplo de este cambio de paradigma
es el carbono. Durante muchos años oír hablar de carbono era oír hablar de cambio climático. Era un término más bien negativo, el agujero de la capa de ozono, las emisiones. Porque cuando el carbono está en el aire, genera crisis climática, genera cambio climático. Pero cuando el carbono está en el suelo, genera fertilidad y genera vida, como os voy a contar a continuación. Y la fórmula mejor para pasar el carbono del aire al suelo es con una tecnología ancestral, las plantas y la fotosíntesis, una tecnología que controlamos los agricultores. Por lo tanto, en el momento de hacer esta reflexión familiar, nos preguntamos, ¿existe algún sistema viable que nos dé la oportunidad de capturar carbono, de producir sin químicos, de potenciar e incrementar la biodiversidad, o al menos no cargárnosla, y de producir productos que podamos vender a un precio mejor y a una calidad mejor? La respuesta, como podéis imaginar, es sí, existe, lo encontramos, lo hemos encontrado nosotros, pero no lo hemos descubierto, como ha dicho Miquel, hace muchos años que en muchos sitios del mundo se está practicando. Para nosotros esto es la agricultura regenerativa. Pero, ¿qué es la agricultura regenerativa? ¿Qué sabemos de la agricultura regenerativa? Bueno, sabemos de entrada que no hay una definición oficial y que lo han usado distintos autores sin consenso institucional. Y eso hace justamente que a veces sea difícil definir la agricultura regenerativa o la viticultura regenerativa. Sabemos también que se parece a la agricultura ecológica y sabemos que la agricultura ecológica es un modelo que sigue la misma filosofía más o menos que la agricultura convencional, pero sin química. Esta es la información que tenemos. Pero, ¿qué es exactamente la agricultura regenerativa? Pues os lo voy a contar a nuestra manera. La agricultura convencional, así como la mayoría de prácticas de la agricultura ecológica, se focalizan en controlar los síntomas de los problemas. Si tengo una mala hierba, la elimino, ya sea químicamente, ya sea mecánicamente, ya sea biológicamente. Si tengo una plaga, la elimino, ya sea con productos químicos, ya sea con productos naturales. Pero nos estamos focalizando en los focos, en los síntomas. La agricultura regenerativa propone fijarse en las causas de los problemas, solucionar los problemas de raíz. Si me duele la cabeza, en lugar de tomarme una aspirina o unas hierbas, que me las puedo tomar si me duele mucho la cabeza, intento entender por qué me duele la cabeza. A lo mejor duermo poco, a lo mejor tengo estrés, a lo mejor estoy comiendo mal, porque como productos que no provienen de la agricultura regenerativa. Esto es regenerar los suelos, regenerar el entorno, porque la mayoría de problemas en la agricultura los encontramos debajo de nuestros pies. Por lo tanto, ¿cómo aplicamos este concepto al campo? ¿Por dónde empezamos a aplicar la agricultura regenerativa? Primero, dejamos de degenerar. Degenerar es aplicar prácticas que agreden al suelo y al entorno. Por ejemplo, la aplicación de productos de síntesis química o el labrado. Necesitamos buscar alternativas directas al labrar y a la química. Y esto ya lo propone también la agricultura ecológica para solucionar estos síntomas, porque no podemos aplicar agricultura regenerativa y tener muchos problemas de plagas y enfermedades y malas hierbas y no producir. Esto no tendría sentido. Estamos produciendo para ganarnos la vida. Pero, de fondo, de base, debemos regenerar. Debemos procurar fortalecer el suelo y el sistema para tener cada día menos necesidad de usar estas alternativas a la labranza y a la química. Y eso se consigue regenerando los suelos y regenerando el sistema. Y tiene muchos paralelismos, por ejemplo, con el concepto de salud humana y de encontrarnos mejor, de comer mejor para regenerarnos, para sufrir menos patologías. Por lo tanto, hablemos del suelo, que es el foco de la agricultura regenerativa, que va de regenerar el suelo. Y para fijarnos en el suelo, proponemos los agricultores y viticultores regenerativos fijarnos en los ingredientes del suelo. Porque para hacer una buena paella necesitamos los mejores ingredientes y que estén equilibrados. Porque si tenemos los mejores ingredientes, pero nos pasamos con la sal, la paella no va a estar buena.
Los ingredientes más importantes del suelo son los que también en el colectivo regenerativo los llamamos las 3 M's, los minerales, la microbiología y la materia orgánica. Pues los que, como yo, habéis estudiado agronomía, sabréis que estas 3 M's son como las grandes olvidadas en los estudios de agronomía y desde el punto de vista de la agricultura actual. Vamos a penetrar un poco, vamos a poner la cabeza en el suelo para entender un poco más de qué va esto de las 3 M's, empezando por los minerales. Y me gusta decir que este es uno de los aspectos que más me llamó la atención cuando yo empecé a oír hablar de agricultura regenerativa, porque yo soy agricultor convencional, he sido agricultor convencional durante muchos años y luego hemos hecho el cambio hace 6, 7 años a la agricultura y a la viticultura regenerativa. Pues me sorprendió ver que esta es una lista incompleta de los minerales, de las sustancias inorgánicas que tiene una planta. Por lo tanto, esto es lo que necesita una planta para crecer. Esto es lo que come una planta. Y de hecho, en nuestros organismos, como humanos, también tenemos una lista muy grande de minerales, de aquellos minerales que a lo mejor recordáis de la tabla periódica, muchos de ellos están en nuestros cuerpos, están en los cuerpos de las plantas. De hecho, llegan a nuestros cuerpos a través de las plantas y animales que comemos. Y llegan a las plantas a través de lo que comen, a través del suelo, menos el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Por lo tanto, aquello del NPK nos queda muy lejos y muy pequeño cuando entendemos que hay todos estos minerales en el suelo y que las plantas, en mayor o menor proporción, los necesitan. Y si les falta uno de estos, aunque sea uno de los pequeños, vamos a tener desequilibrios y problemas de crecimiento. Por lo tanto, debemos encontrar la manera de que las plantas tengan todo esto. Y esto se consigue con suelos vivos, como veremos a continuación. Y la otra manera de aplicar estos minerales es, por ejemplo, como hacemos aquí, mezclándolos con el estiércol, mezclándolos con el compost, mezclándolos con algún tipo de fertilizante orgánico que apliquemos. Aquí estamos mezclando un producto que se llama harina de roca, que no son más que rocas molduradas que tienen casi todos los minerales de la tabla periódica y que en contacto con el estiércol se transforman en formas que la planta pueda disolver. Esto es referente a los minerales. Referente a la microbiología, otro tema que me sorprendió, porque a la carrera solo me hablaban de microbiología para hablarme del mildiu y del oidio cuando hablamos de la viña. O sea, algo malo, como el carbono. Voy a hablar de hongos, era algo malo. Pues bien, en una cucharita de suelo fértil puede haber 100 millones de bacterias, 100 millones de actomicetos, 1 millón de hongos. Puede haber y debe haberlos, porque estos microbios son los responsables de alimentar a las plantas. Son los responsables de todos los procesos que pasan en el suelo. Porque, volviendo a nuestros cuerpos, nosotros como humanos, si no tuviéramos microbiología, si no tuviéramos entre 2 y 3 kilos de microbios en nuestro estómago, moriríamos, porque no tendríamos quien digiriera los alimentos para nosotros. Pues el suelo podemos visualizarlo, entenderlo como el estómago de nuestra finca, de nuestros campos que alimenta a las plantas y debe tener todo esto. Y normalmente en agricultura convencional todos estos individuos no están. ¿Qué hacemos cuando hacemos una transición? Pues primero analizamos el suelo para saber cuántos de estos individuos tenemos. Segundo, dejamos de generar, dejamos de aplicar técnicas agresivas con estos individuos. Podemos imaginar que aplicar insecticidas, fungicidas, herbicidas o labrar, voltear el suelo, digamos que no es una práctica amigable para los microorganismos. Podemos alimentar estos microorganismos con celulosa, con lignina, con productos, con compost, y podemos aportarlos. Y en esta imagen podéis ver que estamos haciendo reproducciones de microbiología que sacamos de un sitio donde hay mucha microbiología, que es el bosque. Esto es un ejemplo que hicimos en las viñas de la familia Torres, en el Penedès, para luego aplicarlos directamente al campo. Y luego volvemos a analizar para saber cómo de balanceados están nuestros microbios, porque nos gusta que estén ahí para que trabajen para nosotros. Y la tercera M es la materia orgánica. La materia orgánica tiene muchas funciones en el suelo. Actúa como despensa de agua y de nutrientes. Actúa como una esponja. Cuando llueve, si tenemos más materia orgánica, tendremos más agua, más capacidad de almacenar agua. La materia orgánica estructura el suelo.
La materia orgánica alimenta a los microbios. Se va mineralizando, liberando los minerales que los microbios utilizarán para alimentar a las plantas. La materia orgánica, el carbono, es la vida. Y cuanto más tengamos, mejor. Incluso en nuestras viñas. ¿Cómo aplicamos materia orgánica? Pues hay distintas fórmulas, estiércol, compost, DRF, abonos orgánicos, etc. ¿Qué pasa cuando no tenemos las 3 M's o cuando no están equilibradas? Pues que la paella no sale buena. Y que para alimentar a las plantas y para que crezcan y produzcan, solo tenemos una opción, que es por la avena, que es el abono químico soluble que las plantas pueden absorber directamente. Pero cuando hacemos esto, lo hacemos con NPK, en el mejor de los casos, y a veces algún otro macronutriente. Pero nos dejamos la gran mayoría de nutrientes de la lista y no hay unos microbios que los puedan coger del suelo. Porque cuando aplicamos estos productos, además de alimentar la planta solo con NPK, nos cargamos, porque estos productos contribuyen a cargarse la microbiología, a oxidar la materia orgánica. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso en el que cada vez las 3 M son menos presentes y menos potentes, por lo que cada vez necesitamos más de esto que está en la foto para poder alimentar a nuestros cultivos. Y como os he dicho al principio, este producto ahora vale el doble del que valía el año pasado y no creo que vaya bajando, sino que más bien al contrario. Por lo tanto, una parte de la aplicación de la agricultura regenerativa es buscar alternativas y sobre todo a la química y a la labranza, o sea, dejar de degenerar y sobre todo poner la cabeza en el suelo y entender sus partes, sus ingredientes y mejorarlos. Y otra parte es entender el conjunto del sistema de una forma más holística para activar la naturaleza, activar los procesos naturales, activar los servicios ecosistémicos para que trabajen para nosotros. Y esto se hace básicamente haciendo al revés de lo que también hemos estado haciendo durante unas décadas. Aquí veis una imagen de una viña convencional, de hecho, mis viñas antes de descubrir la agricultura regenerativa, donde nos basamos en simplificar el sistema, como proponía Descartes. Si hay malas hierbas, las saco. Si hay microbios, hongos, las saco. Plagas, las saco. Lo saco todo. Pero cuando lo saco todo no me queda nada más que una planta y un suelo inerte. Esto no es activar la naturaleza. Y la gran herramienta para activar la naturaleza, y hay muchas más, pero hoy no tenemos tiempo de contarlas, son las cubiertas vegetales. Y para mí, la cubierta vegetal es el paso 1 para regenerar. Y si no veo cubiertas vegetales en un viñedo, sospecho que ahí no se está aplicando la agricultura regenerativa. Porque, por ejemplo, las cubiertas vegetales, las plantas intercambian entre un 30 y un 40% del carbono que cogen del aire con la fotosíntesis, con los microbios del suelo, alimentándolos, convierten el carbono en azúcares, por lo tanto, estos azúcares a través de las raíces los inyectan al suelo, alimentan estos microbios y estos microbios, a cambio, cogen los minerales del suelo y se los dan a las plantas. Y así funciona la alimentación natural de las plantas. Esta materia orgánica, la materia orgánica del suelo, el 80% de la materia orgánica del suelo viene por estas inyecciones de azúcares, de carbono que hacen las plantas en el suelo. Si queremos incrementar la materia orgánica del suelo, podemos, por ejemplo, un 1%, podemos tirar 100 toneladas de estiércol, cosa que nuestros viñedos no van a agradecer nada, o podemos trabajar con cubiertas vegetales que van inyectando carbono para subir la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, estas plantas también, con sus raíces, incrementan la materia orgánica, alimentan la microbiología y además, como hay distintas plantas de distintas familias, con raíces a distintas profundidades, captan minerales que están en el suelo y los ponen en circulación. Y este círculo, al revés del otro, sí que nos interesa, porque es el ciclo de la vida, es el ciclo de la naturaleza. Por lo tanto, recomendación número 1, trabajar con cubiertas vegetales. Nosotros lo hacemos. Aquí tenemos viñas de nuestra finca, viñas jóvenes, viñas acabadas de plantar, donde ya ponemos cubiertas vegetales de distintas especies para que haya distintas raíces, que hagan distintas funciones. Aquí en esta foto podéis ver una viña muy joven con una cubierta de 7 u 8 especies distintas, donde en este momento había la mostaza que estaba floreciendo.
al otro lado una viña vieja con también muchas plantas distintas. Y, por ejemplo, veis en primer plano estas bezas que nos están fijando nitrógeno, capturando nitrógeno del aire de forma gratuita, alimentando la microbiología de forma gratuita, inyectando carbono en el suelo de forma totalmente gratuita. Unas cubiertas vegetales que gestionamos cortándolas, segándolas o con herramientas como esta que se llama el Roller Crop, una herramienta que nos encantó descubrir en nuestra familia y que la usamos mucho y que nos permite, por ejemplo, crear un mulching natural, como veis también en la foto, que protege nuestros suelos en verano, protege nuestros suelos de la erosión, crea biodiversidad porque detrás de esta capa se mantiene la humedad, evita la oxidación y pérdida de materia orgánica, o sea que es la alternativa que estábamos buscando, pues la hemos encontrado con esto, y unas cubiertas que siempre que podemos, las gestionamos con animales. Aquí tenemos 600 ovejas en nuestras viñas también, hace poco de esta foto. Porque esta gestión biológica, aparte de ahorrar emisiones de CO2, pues hace que las ovejas controlen las hierbas, las estimulen a crecer, porque cuando una oveja muerde una hierba, le deja unas hormonas a la hierba para que crezca más. Así es como funciona la naturaleza. A la oveja le interesa que haya más hierba y a la hierba le interesa que venga una oveja y la coma y la pode y la controle. O sea, se crean unas sinergias fantásticas, fenomenales. Y además estos animales pues nos fertilizan el suelo con sus excrementos y además estamos produciendo carne. O sea que este es un ejemplo de las prácticas regenerativas y ya para terminar, me gusta mucho también compartir la imagen de que para mí la agricultura regenerativa es como una caja de herramientas donde hay herramientas que nos permiten dejar de degenerar, dejar de agredir el suelo, mejorar el suelo y mejorar el entorno. Y son herramientas que nos permiten capturar carbono, frenar la erosión, producir alimentos saludables y libres de tóxicos. Por lo tanto, no puedo hacer más que animaros a entrar en el mundo de la viticultura regenerativa, los que no estéis ya dentro, y a practicarla. Y termino con una frase que me gusta mucho, que es un proverbio chino que dice que, bueno, es un proverbio adaptado que dice que el mejor momento para empezar a regenerar fue hace 20 años y hoy es el segundo mejor momento para empezar a regenerar. Por lo tanto, muchas gracias y os animo a formar parte de la asociación y a compartir con nosotros cualquier duda o inquietud sobre la agricultura regenerativa.